Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras, con una aplicación práctica a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico, de la iglesia de Montclair, en California. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que Él guíe el estudio de tu palabra misma. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro tema de toda la semana es la fe en el Antiguo Testamento. El tema de hoy es contado por justicia. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo, contado por justicia? ¿Por qué piensas tú, dice la lección, que Pablo apela primeramente a Abraham al recurrir a las Escrituras para validar su mensaje evangélico? Y se nos invita a leer de Gálatas capítulo 3, versículos 6. Leamos. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué piensas que Pablo apela al patriarca Abraham? Bueno, Abraham no era cualquier personaje del Antiguo Testamento, era el padre de la nación judía. Había llegado a ser el modelo para los judíos de lo que debería ser un verdadero israelita. Y no solamente eso, sino que era también el modelo de la fe, de la obediencia, perdón. Porque Abraham había dejado todo, había salido obedeciendo la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que también Abraham, cuando Dios le pidió que diera a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificarlo, y decían ellos, eso sí es obediencia. Pero Pablo, regresándoles el mismo argumento, ahora va a utilizar al mismo patriarca para mostrarles lo contrario, que no es por la obediencia que Abraham fue justificado, sino por la fe. Considera la cita de Pablo de Génesis 15:6. ¿Qué significa cuando dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Y se nos dan varios pasajes de Romanos 4:3, versículos 6 al 8, 8 al 11 y 22 al 24. Leo de Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4, versículos 3 al 6. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y de Romanos, versículos 22 al 24. Por eso, también su fe le fue contada por justicia, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y sigue leyendo en los versículos 8 al 10. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que, la pregunta es, ¿por qué Pablo nos dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia?
Yo creo, en base a lo que acabamos de leer, que Abraham no obró antes de creer, sino que primero creyó y después obró. Tuvo fe en Dios y confió en su promesa y la aceptó como una realidad sin haberla visto. Mientras que la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contado, considerado, es una metáfora extraída del mundo de los negocios. Puede significar acreditar o colocar a cuenta de uno, como si tú o yo recibiéramos en nuestra cuenta bancaria la suma de $100,000. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿y cómo llegó eso allí? Bueno, alguien lo ha puesto en nuestra cuenta, pero nosotros no lo hemos ganado. Algo parecido así. Según la metáfora de Pablo, lo que se coloca en nuestra cuenta es la justicia de Cristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿sobre qué base Dios nos cuenta como justos? ¿Es sobre nuestra obediencia o es sobre la fe? A pesar de lo que afirmaban los oponentes de Pablo, que era a través de la obediencia, acabamos de leer los mismos escritos y hemos aprendido que no es en base a nuestra obediencia que se nos es declarados justos, sino es por nuestra fe en las promesas de Dios. No importa qué dijeran sobre la obediencia de Abraham, las Escrituras dicen que fue por causa de su fe que Dios lo contó como justo. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era base de su justificación. De hecho, era el resultado de ella. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. La justificación nos lleva a la obediencia y no al revés, como enseñaban los hermanos del partido judaizante. Medita en lo que significa esto, que eres justificado no por algo que haces, sino solamente por lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué estas son buenas nuevas? Medita en eso. ¿Por qué tu fe en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, se te es contado por justicia? ¿Por qué son buenas nuevas para ti? Yo creo personalmente que si mi salvación dependiera de lo que yo pudiera hacer, de mi obediencia, de mis buenas obras, creo que tú y yo estaríamos perdidos. Porque nunca podríamos ser buenos lo suficientemente para ser salvos por nuestra obediencia a ciertas reglas o a ciertas normas. Cabe mencionar que aquí Pablo se refiere a la ley ceremonial, pero hoy también podemos aplicarla a los 10 mandamientos. Creer que por nuestra obediencia a los 10 mandamientos seremos salvos es exactamente el mismo concepto. Creer que somos salvos por nuestras obras. Y eso es legalismo. ¿De qué manera puedes aprender a hacer tuya esa verdad? Es decir, a creer que se aplica a ti personalmente más allá de tus luchas, tu pasado e incluso tu presente. Yo creo, estoy convencido, que el mismo poder que me justifica es el mismo poder que me santifica. Y yo quiero invitarte, quiero hacerte un llamado a que pongas tu fe completamente en Cristo Jesús. Porque es solamente a través de su gracia, su favor divino, que tú y yo podemos ser salvos, y no en base a nuestras obras. Estamos llegando a la conclusión de nuestro tema de este día. El tema de mañana se titula El Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero antes quiero orar por ti, que ahí donde estás, le entregues tu corazón al Señor y pongas toda tu fe en aquel que dio su vida en la cruz. Oremos. Señor, bendice en estos instantes a aquellos que escuchan este mensaje. Pon en ellos la certeza de tu amor y de la salvación. Gracias, mi Jesús. En tu nombre precioso te pedimos. Amén.